La División 48 del Tribunal Superior de Los Ángeles se encontraba en una sala revestida con paneles de madera y dominada por el Gran Sello del Estado de California. El espacio era reducido y la decoración resultaba rancia. La alfombra roja aparecía raída y veteada de mugre. La madera que recubría el estrado estaba astillada. Además faltaba un fluorescente, por lo que la tribuna del jurado quedaba más oscura que el resto de la sala. Los propios miembros del jurado vestían de manera informal, con vaqueros y camisa de manga corta. La silla del juez crujía cada vez que el honorable Davis Pike se volvía a mirar la pantalla de su ordenador portátil, lo cual ocurrió varias veces durante el día. Alex Burnett sospechaba que se dedicaba a leer emails o a comprobar el estado de sus acciones. En general, aquel tribunal parecía un extraño lugar para litigar sobre aspectos complejos relacionados con la biotecnología. Sin embargo, eso era lo que habían estado haciendo durante las 2 últimas semanas en el caso Frank M. Burnett contra el Consejo Rector de la Universidad de California. Alex, de 32 años, era una abogada de éxito y una socia menor del bufete. Se sentaba en la mesa de la parte demandante junto a los otros abogados de su padre y en aquellos momentos observaba a éste subir al estrado a testificar. Aunque le sonreía en señal de apoyo, en realidad estaba preocupadísima por cómo le iría. Frank Burnett era un hombre fornido que no aparentaba los 51 años que tenía. De aspecto saludable, parecía muy seguro de sí mismo al prestar juramento. Alex sabía que la apariencia enérgica de su padre podía hacerle perder el caso. Y para colmo, la publicidad anterior a la celebración del juicio había resultado de lo más negativa. El equipo de relaciones públicas de Rick Deal había trabajado con tesón para presentar a su padre como un hombre ingrato, un especulador rapaz y sin escrúpulos, una persona que faltaba a su palabra y a quien solo le interesaba el dinero. Nada de eso era verdad. En realidad, lo cierto era justamente todo lo contrario. No obstante, ningún periodista se había molestado en telefonear a su padre para interesarse por su versión de la historia. Ni uno solo. Detrás de Rick Deal se apostaba Jack Watson, el famoso filántropo. Los medios de comunicación habían dado por hecho que Watson era el bueno y por tanto su padre era el malo. En cuanto dicha versión de la pantomima moral apareció en el New York Times, por obra del columnista de la sección de Cultura y Espectáculos, todos los demás siguieron la misma línea. El LA Times contenía un extenso artículo que se sumaba a la opinión de la edición de Nueva York y trataba de superarla en el empeño por vilipendiar a su padre. Los sensacionalistas informativos locales recordaban a diario la historia del hombre que pretendía impedir el progreso de la medicina y que se atrevía a criticar a la UCLA, una institución de gran renombre, la cuna de la universidad por excelencia. Media docena de cámaras lo seguían a ella y a su padre cada vez que subían la escalera del Palacio de Justicia. Sus propios esfuerzos por difundir la historia se habían frustrado del todo. El asesor mediático que había contratado su padre era bastante eficiente. Aún así, no podía competir con la maquinaria carísima y perfectamente engrasada de Jack Watson. En consecuencia, los miembros del jurado eran conocedores del asunto y parte de sus entresijos ya desde antes del juicio, lo cual había conllevado mayor presión para su padre, pues a éste ya no solo se le exigía que contara su historia, sino también que se redimiera y contrarrestara así el perjuicio que le había causado la prensa antes incluso de subir al estrado. El abogado de su padre se puso en pie e inició el turno de preguntas. Señor Burnett, vamos a remontarnos al mes de junio de hace unos 8 años. ¿A qué se dedicaba en esa época? Trabajaba en la construcción, contestó su padre con voz segura. Supervisaba las soldaduras del gasoducto de Calgary. ¿Cuándo sospechó por primera vez que estaba enfermo? Cuando empecé a despertarme por las noches empapado en sudor. ¿Tenía fiebre? Creo que sí. ¿Acudió al médico? Al principio no, tardé un tiempo. Pensaba que sería la gripe o algo así, pero no dejaba de sudar. Al cabo de un mes empecé a sentirme muy débil. Entonces fui al médico. ¿Qué le dijo el doctor? Me diagnosticó un tumor en el abdomen y me recomendó el mejor especialista de la costa oeste. Me contó que formaba parte del